Buenas tardes a todos. Hoy voy a pasar a enseñaros los distintos tipos de pulsadores que podéis encontrar en el programa Cocodrive. Hasta ahora habéis visto el típico pulsador que viene por defecto. Aquí tenéis un esquema, ¿vale? Tenemos un pulsador, tenemos una batería de 9 y tenemos una lámpara. Cuando yo hago clic sobre ese pulsador, se cierra el circuito y por lo tanto pasan electrones del polo negativo al positivo y la lámpara se enciende. En cuanto dejo de pulsar, la lámpara se apaga porque se abre el circuito. Estos son pulsadores que se llaman normalmente abiertos, ¿vale? O normally open, ¿no? Se ponen como NO, de open, de inglés. Pero existen otro tipo de pulsadores que es conveniente que conozcáis, que son los pulsadores normalmente cerrados. En este caso, cuando yo no estoy aplicando ninguna fuerza sobre ellos, estos pulsadores están cerrando el circuito. Por lo tanto, si ponéis un pulsador de este tipo en un circuito, con una bombilla estará cerrado el circuito, pasará electrones del negativo al positivo y esa lámpara se encenderá, ¿de acuerdo? Y en el momento que yo aplico sobre él una fuerza, hago lo contrario que los normalmente abiertos, es decir, los abro. ¿De acuerdo? Es decir, fíjate, así está cerrado, pasan electrones, cuando yo hago clic, se abre el circuito y se detiene. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué aplicación puede tener un pulsador normalmente cerrado? Bueno, pues puede tener varias, ¿no? Ahora mismo la que nos puede interesar va a ser el montaje, el circuito que haremos después, que es un circuito que se llama de enclavamiento. Pero para ello, antes tenemos que ver otro elemento que no os he presentado, que es el relé. El relé viene representado en Cocodrive por un rectángulo verde con dos conexiones. Esto en realidad es una bobina, un electroimán, que tiene dos conexiones, que al aplicar una carga eléctrica o aplicar una tensión sobre los bordes de esta bobina, hay unos contactos asociados a ese electroimán que cambian de posición. Por ejemplo, en este caso tenemos un relé asociado a un conmutador simple. Un conmutador simple, como sabéis vosotros, es un elemento de control que tiene tres patitas, que cuando yo acciono sobre él o hago clic, pues va cambiando la patita y por lo tanto está poniendo en contacto eléctrico un común, que es el que hay en medio, con el que hay a la izquierda o hay a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que hace un relé? Pues en este caso, para accionar estos contactos que hay asociados a esta bobina, para que cambien, tengo que aplicar una tensión. Supongamos que tengo una pila y un pulsador. Si yo cierro el circuito de esta manera, y ahora hago clic en el pulsador, hay una tensión y por lo tanto una tensión en la bobina y podéis ver cómo el contacto asociado a esa bobina pues cambia de posición. ¿Lo veis? Vale. De la misma manera sería un relé asociado a un conmutador simple. El conmutador sería este que veis aquí y el relé sería todo el conjunto, la bobina y el contacto principal asociado. ¿De acuerdo? Vale. Podemos encontrar un relé de este tipo o podemos encontrar un relé asociado a un conmutador doble. En este caso tendrías un conmutador doble como el que tienes aquí abajo, ¿vale? Que ya sabéis que tiene en total 6 patitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que para cambiar la posición de sus contactos, pues lógicamente lo que tengo que hacer es clic sobre él y se produce un cambio en su posición. Bueno, pues lo mismo, en vez de tener que hacer clic sobre este elemento, esa acción la va a realizar un electroimán que cambia de posición, ¿vale? Asociado a una bobina eléctrica. Lo mismo, igual que en el otro caso, cuando yo cierro el circuito, vemos en este caso que se produce un cambio. Bien. Resumiendo, un relé es una bobina asociada a un contacto que funciona de la siguiente manera. Al aplicar tensión en los bordes de esta bobina, es decir, al cerrar un circuito eléctrico sobre esta patita y esta, se produce un cambio en la posición de esos contactos. Podemos tener asociado un conmutador simple
o un conmutador doble. Entonces esto sería un relé asociado a un conmutador doble y esto sería un relé asociado a un conmutador simple. Abajo tenéis un conmutador simple y aquí un conmutador doble. Vamos a ver una aplicación y vamos a ver qué circuito os tenéis que aprender para la práctica que vamos a hacer en breve en el aula de tecnología con los ordenadores. Vamos a ver. Supongamos que tengo un relé asociado a un conmutador doble, ¿de acuerdo? Y queremos encender y apagar estas tres lámparas que pueden funcionar, por ejemplo, a 230 voltios con un pulsador. No vamos a utilizar, queremos encender y apagar, pero no vamos a utilizar en este caso elementos de control estable, es decir, que al darle clic se nos mantenga, es decir, voy a hacerlo solamente con pulsadores. Vamos a ver cómo se haría esto. Vamos allá. Si yo cierro este circuito, a ver, vale, tengo aquí un pulsador normalmente cerrado, ya os diré para qué sirve, y aquí tengo normalmente abierto, y ahora tengo este conmutador doble y voy a hacer un segundo circuito, vamos a ver qué es lo que pasaría aquí. Vamos a ver. Bien, ¿qué pasa si le doy al pulsador marcha? Pues si le pulso al pulsador marcha, se va a cerrar este circuito, va a haber tensión sobre esta bobina, va a haber un cambio en los contactos, este contacto va a cambiar y entonces al pasar de la derecha a la izquierda va a cerrar este segundo circuito y estas tres lámparas en paralelo se van a encender. Vamos a ver qué pasaría. ¿Lo veis? Sin embargo, si yo ahora suelto, vuelve este relé a no tener tensión, los contactos vuelven a la posición inicial y entonces se nos apagarían las lámparas de este circuito que tenemos a la derecha. Vamos a verlo otra vez. Marcha. La bobina tiene tensión, se produce un cambio en la posición de los contactos del relé, se cierra este circuito secundario y se encienden esas tres lámparas. ¿Vale? Bien. ¿Qué podría hacer para que al darle a marcha y yo soltara el dedo sobre ese pulsador, se nos quedasen encendidas estas lámparas? Pues que esta bobina no tendría que cambiar de posición al levantar esto. Y esto se hace de la siguiente manera. Se hace con este truco, chicos. Fijaros bien. Yo uno esto. Con esta parte, ¿de acuerdo? Y esta parte de esta parte de este conmutador la voy a conectar con esta. Aquí lo que voy a hacer es lo que sea una realimentación. Fijaros lo que va a pasar en este caso, si yo le doy ahora a marcha. ¿Veis? Suelto y sigue. Se queda enganchada la bobina. ¿Por qué se queda enganchada la bobina? Porque al darle al push y hay un cambio en la posición de esta bobina, en la posición de estos contactos, resulta que si yo uno esta posición en este punto a través del contacto de la bobina con esta entrada, esta bobina siempre va a estar alimentada. ¿Qué tendría que hacer para volver otra vez a dejar el relé en su posición inicial? De alguna manera cortar el circuito que la alimenta. Podría cortar aquí o podría cortar aquí con un pulsador de paro. Fijaros bien lo que pasa. ¿Veis? Corto la alimentación y automáticamente se nos deja de alimentar esa bobina. Vamos a hacerlo otra vez. Marcha. Un pulsador normalmente abierto. ¿Veis? Se nos queda enganchada la bobina, enclavada, y cuando quiero parar, le doy aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tiene este
este circuito eléctrico? Bueno, imaginaros que estáis en una sala, pues en una piscina, estáis en una sala con vapor, con humedad, agua, y queréis accionar una máquina, unas lámparas que van a 230 voltios, ¿vale? Bueno, ya sabéis que cuando estáis trabajando en un cuarto de baño o estáis en un local húmedo, es peligroso porque os puede dar la corriente, ¿no? Entonces lo que sería interesante sería trabajar con elementos de control, ¿vale? Que trabajaran a tensiones pequeñas. Entonces tendríamos aquí lo que se llama un circuito de control, que serviría para controlar un circuito principal, que sería un circuito de potencia, ¿vale? Que se llama un circuito de potencia, un circuito de fuerza, depende un poquito, ¿de acuerdo? Entonces aquí estaríamos trabajando con pulsadores que irían a 9 voltios, sin embargo nuestras lámparas estarían trabajando a 230, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos entonces? Un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Si le doy al pulsador de paro, lógicamente no va a pasar nada. ¿Qué tendría que hacer si quisiera poner dos pulsadores de marcha? Bueno, en este caso tendríamos que hacer lo siguiente: 2 o 3 o 4 o 1000. Pues tendría que hacer lo siguiente: iríamos a la parte donde están los elementos de control, buscaría un pulsador normalmente abierto, lo pondría en paralelo con el otro, a ver si me deja, a ver, aquí me deja. Y fijaros como uno de los dos serviría en este caso para realimentar la bobina. Fijaros, le doy a este y se nos encienden las lámparas. Le doy a este y no pasaría nada porque ya está encendido. Cuando quieras pararlo, le das al pulsador de paro. Es decir, ahora tengo un circuito eléctrico con dos pulsadores de marcha y un pulsador de paro. Si quisiera ir añadiendo pulsadores de marcha, solamente tendría que ir añadiendo pulsadores conectados paralelamente entre sí, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo podríamos poner un segundo pulsador de paro. En este caso, si quisiéramos conectar un pulsador de paro, tendríamos que utilizar un pulsador normalmente cerrado, igual, ¿vale? Venimos aquí y ahora cerramos. Cerramos el circuito y ya tenemos ahí dos pulsadores para marcha, fijaros, y dos para paro, ¿de acuerdo? Es decir, resumiendo, pulsadores para parar normalmente cerrados en serie, pulsadores para poner en marcha normalmente abiertos y en paralelo. Dos circuitos, uno de control de 9 voltios y otro de 230 o circuito de potencia. Vamos a ver una visión general de lo que hemos hecho y aquí tenéis el circuito, ¿de acuerdo? Bueno, solamente deciros que practiquéis con este circuito, que hagáis este circuito, ¿vale? Que lo practiquéis en casa con el programa que os he pasado. Y la práctica que viene pues constará de lo mismo, de hacerlo en el ordenador, ¿vale? Muchas gracias, chicos, y si tenéis alguna pregunta que hacer, no dudéis en hacerla en clase antes de la práctica. Adiós.